el tema medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son medidas que marcan la concentración u homogeneidad de los datos alrededor de una medida de posición. Por ejemplo, como se ve en estas curvas, la curva más alta tiene menor dispersión porque los datos están más concentrados en torno a esta que sería la medida de posición. Esta curva más chata tiene mayor dispersión porque los datos están más desparramados en torno a la curva. Bien, las principales medidas de dispersión son rango o recorrido, es la primera, y esta medida se calcula restando el valor máximo de una serie de datos menos el valor mínimo de la serie de datos. La serie de datos tiene que ser ordenada de menor a mayor. Esta medida tiene una serie de características. Bien, la primera sería, es muy fácil de utilizar y muy fácil de interpretar. Es una medida sensible. ¿Qué significa esto? Que no resiste la influencia de valores extremos y o outliers. Valores outliers son valores atípicos o raros. Valores extremos son los valores más grandes que puede asumir la variable. Por lo tanto, es no resistente. Y la última característica es que es una medida útil solamente cuando hay pocos datos. La segunda medida de dispersión es el recorrido intercuartil o comúnmente llamado recorrido intercuartílico. Este recorrido es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 de una serie de datos ordenada de menor a mayor. Si ustedes se fijan, tenemos el valor mínimo, el cuartil 1 que acumula el 25% de los datos, el cuartil 3 que acumularía el 75% de los datos y después tenemos el valor máximo al cual llega el otro 25%, ¿sí? Entonces, esta medida está evaluando la dispersión del 50% central de la distribución. Bien, las características de este recorrido intercuartil. Primero, no es una medida sensible. ¿Por qué no es sensible? Porque no se ve afectada por valores extremos y o outliers, ya que no los incluye en su cálculo. La segunda, que no es una medida suficiente porque no se calcula con todos los datos. Bien, hay otra característica más que voy a agregar, que es que esta medida es mejor que el recorrido simple, pero igual no es suficiente. Vamos ahora con la tercera medida de dispersión. La varianza es la medida de dispersión más utilizada, es una medida importante para la interpretación de datos, para evaluar riesgos de tomar decisiones, y se define como la media del cuadrado de los desvíos con respecto a la media. Tenemos varias fórmulas de cálculo de la varianza según sea poblacional, que vendría a ser un parámetro, ¿sí? En este caso la varianza es poblacional o parámetro, que sería la sumatoria de los desvíos de la variable, estos son los desvíos de la variable con respecto a la media, al cuadrado dividido por el total de la población. Esta letra se llama sigma cuadrado y me indica un parámetro. Si vamos a los estadísticos, ¿qué son los estadísticos? Las mismas medidas pero calculadas con la muestra. La varianza se simboliza como S cuadrado, se divide por n-1 porque está corregida. Esto es por un concepto muy importante que deberían aprender más adelante, que es grado de libertad, pero sepan simplemente que es una varianza corregida, dividida por n-1. Esto sería una serie simple y esto sería una serie agrupada. ¿Por qué serie agrupada? Porque está multiplicada por su frecuencia. Tenemos las propiedades de esta medida, la varianza, las cuales se utilizan muchísimo en práctico. Luego voy a hacer un video con ejercicios prácticos sobre todas las medidas, las de dispersión, la de posición y las de forma. Las propiedades de la varianza son, la primera,
La varianza de una variable es no negativa, quiere decir que es mayor o igual que 0. Y eso surge de la propia definición de cuadrado, por supuesto. La segunda propiedad, la varianza de una constante es igual a 0. Eso es obvio porque si tengo una serie de datos que son todos iguales, la media me da esa constante y la varianza es 0 porque no hubo dispersión en torno a la media. La tercera propiedad dice que la varianza de una constante por una variable es el cuadrado de la constante por la varianza de la variable. La cuarta propiedad dice que la varianza de una variable más menos una constante coincide con la varianza de la variable. La quinta propiedad habla de la suma de variables independientes y con la misma unidad de medida. Eso es muy importante. La varianza de una suma algebraica de variables independientes coincide con la suma de las varianzas. Suma, nunca suma algebraica. Las varianzas jamás se restan. Las características de esta medida son fundamentalmente que tiene el problema de la unidad de medida al cuadrado y eso hace que no sea una medida adecuada de la dispersión. No es una medida resistente, ya que no resiste los valores extremos o outliers porque está calculada en torno a la media, y sí es una medida suficiente por estar calculada en torno a la media. La otra medida es la desviación estándar o desviación típica de la variable. La desviación estándar se conoce como la raíz cuadrada positiva de la varianza. ¿Por qué se calcula la desviación estándar? Porque como la varianza es una medida no adecuada de dispersión debido al problema que tiene con el cuadrado, con la desviación estándar se elimina el problema del cuadrado. Por lo tanto, es mucho más usable la desviación estándar que la varianza, es más adecuada para la dispersión. La característica esencial que tiene la desviación estándar es que no tiene propiedades matemáticas. ¿Qué significa esto? Que quede bien claro. No se pueden aplicar propiedades a la desviación estándar. Hay que aplicarlas sobre la varianza y luego se obtiene la raíz cuadrada. La última medida de dispersión que se calcula es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación tiene una diferencia muy grande con el resto de medidas de dispersión y es que todas las medidas anteriores son absolutas. El coeficiente de variación es relativo, es una medida que muestra la evolución porcentual. Entonces se convierte en una medida relativa de dispersión y es adimensional. ¿Qué significa esto? Que no tiene unidad de medida. Se calcula el coeficiente de variación como el cociente entre la desviación estándar de una variable y su media. Muestra la relación estricta que hay entre la desviación estándar y la media. Este coeficiente de variación, depende de lo que se deba estudiar, suele estar multiplicado por 100 y se expresa en porcentaje. Esa es una de sus características. Se expresa en porcentaje y es adimensional, o sea, no tiene unidad de medida. ¿Sí? Otra característica es que compara la variabilidad relativa, por lo que es porcentual, entre dos o más variables. Es la única medida de dispersión que sirve para comparar la variabilidad relativa. Y esta tercera característica, que es muy importante, es que a menor coeficiente de variación se refleja más homogeneidad de los datos, es decir, datos más amontonados, más concentrados en torno a una medida de posición. Para otra cosa que sirve el coeficiente de variación, que es muy importante, es para evaluar la representatividad de la media. Diremos que a menor coeficiente de variación tenemos media más representativa de los datos. Es decir, que
que cuando se achica el coeficiente de variación, la media se vuelve más representativa o más adecuada para evaluar los datos. Bien, esto es todo por hoy. Si les gustó este video, suscríbanse a mi canal y vean los videos relacionados, que son medidas de posición, medidas de frecuencia, tablas de frecuencias, datos relacionados, porque en el próximo video grabaré cosas prácticas, ¿sí? O sea, vamos a hacer una clase con ejemplos prácticos de todas estas medidas. Gracias.